Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. Seguimos adelante con la segunda parte del tema Sublime Gracia, basado en Hechos, capítulo 16, versículos 35 al 40. En nuestra última charla sobre el libro de los Hechos, observamos el increíble evento a la medianoche, cuando un áspero y endurecido carcelero le preguntó al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? La humanidad se sigue haciendo la misma pregunta hasta el día de hoy. En realidad, no ha cambiado y existen innumerables respuestas. ¿Cuál es tu respuesta? Te pregunto en este momento. Pero déjame mostrarte la falsificación que el mundo ha producido. Siempre me ha fascinado leer y estudiar sobre otros sistemas religiosos que han buscado responder la pregunta sobre cómo volver a nacer, sobre cómo ser salvo. Y me resulta interesante que hay una gran cantidad de verdades rodeadas por un montón de jerga religiosa y un montón de otras cosas que en realidad no guían a las personas hacia el cielo, sino que desgraciadamente guían a las personas al infierno. Por ejemplo, el budismo. Mencioné al budismo en nuestro último estudio, el cual se está convirtiendo en la religión de la élite. Ahora, hay películas sobre el budismo y las personas están citando a Buda. Es supuestamente la compasión religiosa de la tolerancia, la cual es perfecta para nuestra sociedad de hoy. El budismo también ha mencionado el tema de volver a nacer. En realidad, tienen muchos de ellos y lo llaman reencarnación. Pero también hay religiones de misterio. Los griegos, quienes vivieron antes de la época de Cristo, crearon religiones llamadas las religiones misterio. Se veían tan cerca de la verdad que sería revelada en Cristo y aún así tan lejos. Es obvio la manera en que Satanás está falsificando la verdad aún antes de que Cristo viniese. Las religiones misterio fueron creadas sobre la idea del renacimiento. De hecho, un principiante de la religión misterio era llamado como un individuo nacido dos veces. En la religión misterio de Frigia, a un principiante que había pasado por toda la inducción y que la había completado se le daría una copa de leche para beber, lo cual significaba que era un bebé recién nacido. Un seguidor llamado Apuleius, un griego, pasó por la iniciación de una de las religiones misterio y luego escribió en un manuscrito que todavía tenemos en existencia. Escribió que él se sometió a una muerte voluntaria y de ahí en más obtuvo su nacimiento espiritual y volvió a nacer. Una de las más fascinantes ceremonias de las religiones misterio era el Taurobolium. En esta ceremonia, un candidato sería llevado a un foso profundo y luego la parte superior del foso sería cubierto con un fuerte enrejado. Un toro sería asesinado y sería puesto sobre el enrejado y la sangre del toro gotearía sobre el foso. El iniciante sería literalmente bañado con la sangre del toro. Emergía de ese foso y sería considerado como renacido para toda la eternidad. Ahora, ¿quién piensas que está detrás de todo ese engaño? Pero también vamos a ver la Iglesia Ortodoxa del Oriente. En los tiempos corrientes, la religión no ha hecho más que confundir al agregar y agregar a las simples palabras de Cristo. Alguien me dio un periódico la semana pasada publicado por la Iglesia Ortodoxa griega, la cual es la versión oriental del catolicismo romano del oeste. El catolicismo romano sigue al Papa como su líder. El este cree que Roma se debería haber mudado a Constantinopla como la nueva ciudad de Dios. Ellos tienen su propio sistema religioso y sus propios patriarcas, el cual es llamado el Santísimo Patriarca Ecuménico, quien también cumple lo que hace el Papa en el oeste.
Es básicamente el mismo sistema religioso. Me resultó fascinante que en el periódico había un artículo completo respondiendo a la pregunta: «Dime, Padre, ¿cuál es el camino correcto hacia la salvación?». Lo leí todo, por lo tanto, permíteme darte su respuesta. Es la liberación benéfica del hombre de su pecado y de sus consecuencias lo que contribuye a su remoción eterna de la comunión con Dios. Esto se logra por la verdadera creencia en Jesús el Salvador. Hasta ahora, todo va bien. Y el cumplimiento de buenas obras. La religión se acaba de interponer allí. La pregunta en cuestión es: ¿cómo podemos ser salvos? Déjame darte una versión abreviada de su respuesta. Ellos dicen así: primero, debemos creer profundamente. Luego, a través del misterio del santo bautismo, entramos en el tiempo y en el espacio del reino de los cielos. Entonces, el sacramento del carisma dota al recientemente iluminado con los dones del Espíritu Santo. Luego, la Santa Confesión limpia, alivia y asiste al pecador. La Santa Comunión, el gran regalo de Dios hacia el hombre, nos une con Él y nos da la provisión de la vida eterna. Y el misterio de la Santa Unción nos garantiza la salvación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. La fe correcta, las obras y la gracia de los sacramentos de la Iglesia nos guían hacia el hombre perfecto y espiritual y lo conduce a la salvación. En otras palabras, es un proceso. Y debes permanecer hasta tu última respiración, porque quizás no estés dentro si te confundes en el camino. Continúa el relato diciendo así: como dijeron los santos padres, aquellos que aman a Dios aquí y lo demuestran y dan prueba de su amor a través de las maneras, las palabras y las obras, continuarán amándolo y disfrutarán de estar a su lado. Por lo tanto, si eres lo suficientemente bueno, lograrás estar a su lado. Pero sigue, porque este relato continúa. Entonces, nuestro estilo de vida en la tierra tiene un rol importante en nuestra salvación. No debemos depender exclusivamente de un Dios misericordioso. Yo lo hago completamente, porque si no fuera por la misericordia y por la gracia de Dios, en cada despertar yo hubiese violado la santidad de Dios y sería condenado al infierno. Algo tiene que suceder. Jesús lo llama un nuevo nacimiento. Si realmente quieres enturbiar las aguas, acabo de terminar de leer un libro llamado El Yihad Ecuménico. Sé que no suena como una buena lectura para la bañera, pero hay cosas asombrosas en este libro. El autor, Mitter Kreft, es una persona que está ganando prominencia y desafortunadamente está siendo respaldada por algunos que han sido y aún son considerados como líderes en la iglesia evangélica. Este hombre es un teólogo que es un apologista. Él escribe básicamente que nosotros deberíamos unirnos con el fin de volver a ganar a la civilización occidental hacia la moralidad. Sin embargo, este libro toma un paso más adelante. Este libro es la última publicación de Kreft y escribe sobre una experiencia fuera del cuerpo que él ha tenido. A pesar de que es un gran profesor en el Boston College, él sucumbe en experiencias subjetivas. Habla sobre su experiencia fuera de su cuerpo, en la que supuestamente va a donde él cree que puede ser el cielo. Cuando llega, la primera persona con la que se encuentra es Buda. Ellos mantienen una conversación que va a lo largo de los dichos de Buda. Bueno, yo estaba persiguiendo la verdad, no se encontraba a lo largo de la línea de la verdad bíblica y no llegué a la obra expiatoria de Cristo. Pero yo estaba buscando la verdad y Dios me comprendió y aquí estoy. Luego va un poco más allá en estos términos y se encuentra con Confucio. Va más allá y se encuentra con Mahoma. Básicamente se encuentra con todos ellos. El mensaje es que somos todos hermanos si en realidad perseguimos la verdad. Escuché a John MacArthur hablar sobre este libro cuando habló en una conferencia a la cual asistí. Él dijo lo que yo estoy a punto de decir, pero yo no lo podía creer, por lo tanto compré el libro. En el lomo, entre otros,
hay un respaldo de un hombre llamado J.I. Packer. Dice, entre otras cosas, ¿qué si tiene razón? Si él, Peter Kreeft, tiene razón, si las religiones misterios son ciertas, si el budismo es correcto, si la Iglesia ortodoxa y sus obras están en lo cierto, entonces Jesucristo es un mentiroso, porque Jesús afirmó exclusivamente que no existen diferentes caminos hacia Dios, sino que hay solamente uno. De hecho, Él dijo, yo soy. El Dios encarnado dijo, como se registra en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Damas y caballeros, esa es la naturaleza ofensiva del cristianismo. Si Jesucristo está en lo cierto, entonces todos los demás están equivocados. Si Él es el camino, entonces ninguna otra cosa es el camino. Si este es el Evangelio, entonces cualquier cosa fuera de esto no es el Evangelio. Si esto te dice cómo ir al cielo, entonces cualquier otra cosa es el camino al infierno, ¿verdad? Sinceramente, nunca trataríamos ninguna otra verdad o ciencia como parece que lo haríamos con la verdad espiritual. Como mencioné en nuestro último estudio, nunca pensé en ir a mi profesora de matemáticas y decirle, mire, ¿podría darme puntaje por aproximarme? Permíteme hacer una declaración más. Escucha bien. La salvación no es un proceso o una combinación de buenas obras y fe, sino que es una transacción que se lleva a cabo una sola vez entre tú y el Salvador. La salvación no es un proceso o una combinación de buenas obras y fe, sino que es una transacción que se lleva a cabo una sola vez entre tú y el Salvador. ¿Cómo haces esa transacción? Podríamos pasar mucho tiempo con esto, pero déjame por favor ser lo suficientemente claro y breve como pueda al mismo tiempo. Mira los versículos 14 y 15 de San Juan capítulo 3, por favor, busca estos pasajes, son muy importantes. Si tienes dudas en cuanto a la salvación, busca San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Jesús nos da una ilustración, la cual es maravillosa, porque es como si pudiéramos sacarnos los sombreros en esas historias. ¿No es así? Dice la palabra de Dios, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo ocurrió en el Antiguo Testamento, donde los israelitas fueron rescatados de una muerte segura. Jesús dice, esa fue una ilustración sobre mí. Es la ilustración de Números capítulo 21, versículos 5 al 9. Ahora, volvamos a Números capítulo 21 y vamos a leer los versículos 5 al 9. Dice la Biblia, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿No te preguntaste alguna vez por qué no desarrolló alguna medicina? ¿Por qué no darles la fórmula de algún antídoto? ¿Por qué no decirles a los israelitas que trabajaran un poco más? Se lo merecían, por la manera en que se habían quejado. Pero, ¿por qué no darles algo para hacer? Lo cual dejaría satisfecho al instinto natural de los hombres y de las mujeres, a fin de trabajar para su propia cura. Hay algo natural en el querer ayudar a Dios a proveer la solución. Sin embargo, se nos dice en realidad que no se les pidió que hiciesen ningún antídoto para la mordedura de la serpiente.
Eso es una indicación de la gran realidad que no existe ningún remedio humano para el pecado. No existe ningún remedio que podamos crear, ya sea una religión o cualquier obra. Y la religión y la naturaleza humana llevan mucho tiempo admitiendo eso. ¿No es así? Donald Gray Van Hoos escribió unas interesantes palabras sobre este pasaje. Él dijo así: en la moda religiosa de nuestros días, si vivieran las serpientes, habría una arremetida para incorporarse a la sociedad para la exterminación de las serpientes ardientes. Habría prendedores para las solapas de los sacos, cartas para los trabajadores del distrito, secretarias para las sucursales organizativas, cartas de compromiso y reuniones masivas. Habría una oficina de publicación y un periódico semanal para informar sobre el progreso de la obra. Habría fotografías de pilas de serpientes que hayan sido matadas por los fieles obreros. Todos ellos tratando fervientemente por el esfuerzo humano de sobreponerse a la mordedura del pecado de la serpiente. Vamos a acompañar a uno de los celosos obreros mientras quizás tome una carta de membresía dentro de la carpa de un hombre mordido. El hombre ha sido mordido y el veneno ya había afectado sus extremidades. Yace en una febril agonía. La mirada de la muerte ya había alcanzado a sus ojos. El fervoroso miembro de la Sociedad para la Exterminación de las Serpientes Ardientes le cuenta sobre todo lo que se ha hecho para poder combatir a las serpientes y urge al hombre a que se una a la sociedad. La víctima moribunda busca torpemente en su carnet de bolsillo algo de dinero y luego toma una virome en su mano. Sus dedos son sostenidos por el obrero, quien lo ayuda a firmar sobre la carta de compromiso y membresía. El hombre firma todo y luego muere. Damas y caballeros, esta es una clásica ilustración sobre la religión. Mi amigo, puedes unirte a una sociedad, puedes unirte a una iglesia, puedes asistir a estudios bíblicos o a catecismo, puedes dar dinero, quizás te hayas bautizado siendo joven, de mediana edad o un anciano, y aún así morir sin Dios. Tú y yo hemos sido mordidos por el pecado y hay una herida mortal. ¿Hay alguna esperanza? Sí. Mira hacia arriba, al madero, y observa muriendo allí, pagando la penalidad de todos tus pecados a Jesucristo. Quita cualquier autosuficiencia o ambición o buenas obras sobre ti y mira solo a Él. Y en esa mirada, cuando descubras quizás hasta hoy que no puedes hacer tu camino hacia su aceptación, no puedes ser lo suficientemente bueno, no te puedes unir a nada, sino que te encuentras golpeado por esta cosa llamada pecado y debes rendirte entero a Él. Él te ofrece gratuitamente la vida eterna. En ese momento, damas y caballeros, una vez y para siempre experimentas personalmente la sublime gracia de Dios. En ese momento has nacido de nuevo. Te invito a que en este momento puedas orar a Dios. Si nunca has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tal vez si tienes alguna duda, si te preguntas, si muero en este momento, ¿voy al cielo? ¿Y tienes alguna duda? Por favor, ora a Dios en este momento. Habla con Dios, Dios te está escuchando. Dile, Dios, dile así: querido Dios, estoy mordido por el pecado. Realmente fui afectado por el pecado y te afecté a ti, un Dios santo. Por eso en este momento reconozco que Cristo es aquel que murió por mis pecados allí en la cruz del Calvario y quiero recibirlo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa y me des la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, por favor, comuníquese con alguna iglesia, comuníquese con nosotros a través del programa de Sabiduría para el Corazón. Póngase en contacto. Queremos ayudarle en el crecimiento espiritual que a partir de ahora usted tiene que tener. Que Dios le bendiga ricamente.
En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN.